Era Era de el las dos primero. personas que jalaban el pelo. Ajá. El ejemplo 1.1, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Pues entonces vamos a revisar el ejercicio 1.2 de la misma manera. Creo que ya se está trabando esto. No, no tanto, poquito. Bueno. Entonces, les decía, vamos a revisar el ejemplo del ejercicio 1.2. Bien, entonces, ¿pueden ver el ejercicio que tengo aquí? Es el que vamos a realizar. Sí, profe. Y tenemos aquí a la persona jalando, en este caso, una persona, una cuerda a través de una polea y más. Y se nos pide calcular, ¿verdad? El esfuerzo si el diámetro es de 1/8 de pulgada. Bien, entonces vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la cuerda. ¿Alguien puede decirme cómo haría el diagrama de cuerpo libre? Profe, ¿le puedes subir poquito al texto para verlo? ¿Al texto? Ya lo borré. Poner la foto. Ya lo Es borró. que ustedes tienen estos problemas en su haber. ¿Sí recuerdan que les compartí el material? Oh, sí, ya, sí, cierto. Sí, ¿Vale? gracias. Entonces, solo les dije que vamos a hacer el problema 1.2, pero ustedes ya tienen el texto del problema a la mano. ¿Vale? Entonces, ahorita no van a Gracias. copiar el texto del problema de conmigo, solo van a ver cómo es que se hace el procedimiento. El texto está en el PDF, como lo pueden ver aquí. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, les decía, para calcular los esfuerzos necesitamos la fuerza dentro del material. Si yo quiero calcular los esfuerzos en la cuerda, pues entonces debo de hacer un corte en la cuerda. Aquí podemos hacer varios diagramas de corte. Vamos a ver. Por ejemplo, yo podría cortar aquí sobre el soporte de la polea y separar. Entonces cortamos aquí. Y separamos.
Y entonces, ¿qué obtenemos al cortar? ¿Qué debo de poner allí en su lugar? La tensión hacia abajo. ¿Todo bien? ¿Mandé? La tensión hacia abajo. Bueno. Recuerden que cuando cortamos aparecen fuerzas que llamamos fuerzas internas. Vamos a tener aquí que distinguir, no es lo mismo fuerza interna que fuerza de reacción, ¿sale? Se puede confundir un poquito el término. Entonces, aquí en la polea voy a poner una fuerza hacia arriba porque el techo estaba soportando todo esto, ¿verdad? Lo estaba soportando hacia arriba. Y esta fuerza, ¿cómo le llamamos? Díganme un nombre. Normal. Caray, no, ese nombre no. Otro. ¿Tensión? ¿Tensión? Pues, ¿qué les parece si le llamamos R? Porque por ahí alguien dijo reacción, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle R. Tensión, pues no tanto porque pues la tensión generalmente la usan en la cuerda, ¿no? Recuerden, este es el soporte metálico que está sosteniendo a nuestra polea. Entonces hay una reacción del techo que está soportando esto. ¿Dónde más puedo hacer cortes? Las cuerdas. ¿En dónde, perdón? Las cuerdas. En las cuerdas. Ahora, la cuerda se puede cortar aquí y estaría liberando el peso, o se puede cortar acá y estaría liberando a la persona. ¿Sale? O podemos cortar ambos trozos de cuerda. ¿Cómo ven? ¿Corto los dos trozos? Sí. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Nosotros cortamos aquí. Y bueno, ¿cuántos diagramas de cuerpo libre obtenemos? Tenemos uno acá, el diagrama de cuerpo libre de la polea, y aquí tenemos dos, porque esta cuerda no está unida a esta otra cuerda, son dos en realidad. ¿Sale? Estos son otros dos diagramas de cuerpo libre. Cada uno de ellos me da distinta información. Entonces, yo tengo este diagrama de arriba. Aquí hay un corte. En ese corte aparece una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Ahora sí es la tensión, ¿no? No. Aquí en R. este. Es También R. se llama R, ¿verdad? Es R. Es la misma. Porque con la misma fuerza que jala el techo
al sistema, es la misma fuerza con que el sistema jala al techo hacia abajo, ¿verdad? Ya saben, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y sentido opuesto. ¿Sale? Recuerden, las fuerzas que yo estoy dibujando son fuerzas internas, fuerzas que aparecen porque hago corte. Ahora, esta es la reacción o fuerza interna en el material por el corte. Y este de arriba es el techo. El techo ejerce una fuerza. Obviamente, el techo se resiste y ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Cómo se llama esta fuerza? Pues le podemos poner aquí RT, ¿sale? La reacción del techo. Como pueden ver, hay que distinguir entre fuerza interna y fuerza de apoyo. Esta es la fuerza del techo sobre lo que hay abajo. Este es la fuerza interna en el corte. Ahora, nosotros cortamos aquí las cuerdas en la polea. ¿Qué fuerza le voy a poner aquí, en esta cuerda, en la del lado izquierdo? La de la persona. ¿La de la persona? No. A ver, distingan otra vez. No es lo mismo la fuerza que pongo en el corte que la fuerza del techo. ¿Sí? No es lo mismo la fuerza del corte en la cuerda que la fuerza de la persona. ¿Sale? Hay que distinguirlo. Yo sé que en este problema son iguales, pero si no lo distinguen más adelante pueden batallar. Vamos a ponerle un nombre bonito aquí. ¿Qué les parece si a esta le llamamos T1? ¿Sí? Alguien habló de tensión en la cuerda, ¿no? Bueno, vamos a ponerle T1. Tensión en la cuerda que está del lado izquierdo. Acá, de este lado, ¿qué fuerza aparece? La misma tensión, ¿no? ¿Cómo saben que es la misma? Porque está en la polea y viene siendo la misma cuerda. Porque es la misma cuerda. Porque es la misma cuerda. Uh-huh. ¿Y eso dónde lo aprendieron? Mecánica de la partícula, o en física. ¿Mandé? En física. En física, bueno. Fíjense que yo falté ese día y no me lo aprendí. Así que yo no sé qué es la misma tensión. Yo digo que se llama T2 porque yo pienso que es diferente. ¿Sale? Es diferente porque es la que está haciendo la caja. Bueno, vamos a pensar que yo no sé qué es la misma. Y le pongo T2. Aquí el detalle sería que ustedes me demuestren que son iguales. ¿Pueden demostrarlo? Pues ahí no, porque pues no está la fuerza de la persona ni la que se está oponiendo, que es la de la caja. Ahí ¿No nada más está? tenemos dos. A ver.
Sería ¿Pueden porque demostrarme están en que equilibrio. T1 es igual a T2? Profe, ¿Otra vez, perdón? sería porque están en equilibrio. No, no se crea. Le iba a decir que porque están en equilibrio, pero el monito hace una fuerza hacia abajo. Bueno, Y vamos a ver. el peso hace una otra fuerza hacia abajo también. Aquí voy a ponerle también T1, que es la misma fuerza que el corte de arriba, ¿cierto? Y aquí en este corte, ¿cómo se llama la fuerza? T2. En este corte se llama T2. Muy bien. Repito, todas las que dibujé en rojo son fuerzas internas que vemos porque cortamos. ¿Sale? Ahora sí, voy a poner las fuerzas externas que me faltan. En este diagrama del peso, ¿qué fuerza externa debo poner? La de la persona y la caja. Aquí, en el diagrama del peso, ¿qué fuerza externa debo poner? En este. La gravedad. Ubíquense, ¿El aquí. peso? La gravedad. El peso, ¿verdad? No me digan que la fuerza de la persona porque la persona está en otro diagrama, ¿vale? Entonces, una vez más, les voy a pedir que no traten de generalizar. Yo sé que el problema es bastante simple en realidad. A ver qué suena. ¿Alguien tiene una carpintería o qué? ¿Qué pasó? Bueno, Perdón, profe, no me fijé que tenía el micrófono abierto. bueno, hay que cerrarlo cuando no estén hablando. Bien, entonces les decía, aquí es la fuerza del peso. Así como acá en el techo puse la fuerza que ejerce el techo, aquí en el peso pues pongo la fuerza que ejerce su masa por la gravedad. Ahora sí, me decían que acá, ¿qué hay? De este lado izquierdo. ¿La fuerza que ejerce la persona? Es la fuerza de la persona. ¿Les parece que le ponga P de persona? Sí, está bien. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a los diagramas? Los que se hicieron y sobre todo respecto a las fuerzas internas, que son las que están en rojo. Todo bien, profe. ¿Por Bueno. qué? Porque en la parte de la polea R se toma como una fuerza interna. Porque estoy cortando el material. Tenemos nosotros que es una especie de soporte, ¿verdad? Y yo estoy haciendo el corte en el soporte de la polea. ¿Sí? Cuando yo corto, aparecen fuerzas internas que debo de calcular. Sí, estas Entonces, fuerzas R son las fuerzas de las moléculas del soporte que estaban unidas a las moléculas de lo que estaba acá arriba. ¿Sí? Todo lugar donde hagas corte, hay que poner las fuerzas internas que se necesitan para el equilibrio. Ya entendí. Gracias. Entonces, obviamente, les decía, esto es algo bastante simple y tal vez ustedes
piensan que es demasiado trabajo para lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero la idea es que tengan ustedes la flexibilidad de poder analizar cualquier cosa en nuestros diagramas. Por ejemplo, si yo quisiera analizar el techo, tendría que ver qué fuerzas hay sobre el techo. Entonces yo diría que debo calcular RT. Debo de calcular RT. Y obviamente RT va a ser igual a R, ¿no? Solamente que, como les decía, no se trata de decir que son iguales, sino de identificar que una es la fuerza que ejerce el techo, RT, y otra que puede ser diferente, la fuerza en el interior de mi corte de sección. Porque todos los esfuerzos siempre se deben calcular con las fuerzas internas, es decir, en los cortes de sección. ¿Sale? Entonces, aunque sean numéricamente igual, no es exactamente el mismo concepto. ¿Sale? La reacción del techo es la fuerza que ejerce el techo. Y la fuerza R es la fuerza interna que yo usaría para calcular en el interior del material sus esfuerzos. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿O los dejé peor? Vamos bien. Hola, hola. Bien. Entonces, Vamos a continuar. profe, Dígame. entonces vamos a calcular lo que es el esfuerzo de la cuerda, pero para motivos de explicación estamos viendo las fuerzas internas del soporte. Estamos haciendo cortes en todos lados. La idea es que ustedes sepan hacer cortes de sección en cualquier lugar. No vamos a calcular en el techo, pero sí me gustaría que viéramos lo básico, ¿verdad? Aquí ustedes deben de calcular sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, ¿verdad? ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A 0. A 0, porque estamos en estática, ¿verdad? Y de sumatoria de fuerzas en Y, la reacción del techo es igual a la fuerza R. Bueno, como les decía, ahorita es el concepto. Yo sé que muchas cosas van a ser iguales a otras. Entonces, con este diagrama que voy a mover, ¿puedo hacer algo más? ¿O es todo lo que se puede realizar con este? Es todos. Es todo. Es todo, ¿verdad? No se puede hacer suma de fuerzas en X y tampoco tiene caso sumatoria de momento. Muy bien. Ahora, vámonos con este de aquí. Con este, que a lo mejor es el que les interesaba a ustedes desde un principio. Podemos obtener aquí de este diagrama. ¿A qué se refiere la tensión 2? ¿O cuánto es la tensión 2? Pues la ¿Podemos tensión calcular la tensión 2? Sí. Bien, entonces haríamos sumatoria de fuerzas en qué? En Y.
Sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. Ujú. Sí. Bueno, recuerden que siempre que hagan una sumatoria, deben de indicar la dirección positiva de la sumatoria. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A 0. A 0. ¿Cuál sería la ecuación? T2 menos el peso es Menos igual a W. Ajá. T2 menos W es igual a 0. Muy bien. Y de ahí ustedes obtendrían T2 es igual al peso. que T2 es igual a W. ¿Y cuánto vale W? M por G. O sea, la masa de la caja por la gravedad. A ver, aquí. 200 libras, ¿verdad? Ya es un dato del problema. W vale 200 libras. Ya sabemos cuánto vale T2. Muy bien. Entonces, esta es la fuerza de la cuerda dentro del material. ¿Sí nos queda claro? Sí. Fíjense, W es el peso del objeto que yo cargo y T2 es la fuerza que siente el material en su interior. Por eso uno está en verde y el otro está en rojo. Siempre procuren calcular las fuerzas internas con las fuerzas que hay en el corte. ¿Vale? Porque si no calculan aquí en los cortes, van a venir problemas que son más complejos, en los cuales ustedes se pueden equivocar si usan las fuerzas que se ven afuera. Siempre hay que calcular con las fuerzas del corte. Por lo que es lo mismo, siempre hagan cortes de sección por muy simple que parezca un problema. Muy bien. Ahora, bueno, este piso de aquí no me sirve de nada. Vamos a este diagrama de acá. ¿Con qué fuerza debe jalar la persona el objeto? Bueno, pues tendría que hacer aquí una sumatoria de fuerzas en Y también. Positivo hacia arriba. Igual a 0. ¿Y qué obtenemos? Que tensión 1 T1 menos P es igual a 0. T1 es menos igual P a 0. igual a 0. Y lo que quiero despejar es la fuerza de la persona, ¿verdad? P debe ser igual a T1. A T2. Ah. Sí, perdón, sí. Sí. Ahora, de momento vamos a decir que yo desconozco cuánto vale T1, aunque muchos de ustedes ya lo saben. Digo, el problema es muy simple y yo sé que desde un principio saben que la persona jala con 200 libras de fuerza. Lo importante aquí es el procedimiento, ¿sale? Vamos a decir que yo todavía no sé cuánto vale T1. Ahora, en este diagrama, ¿puedo hacer algo más? No. No, vamos a ponerlo por acá. Queda pendiente. Este diagrama tampoco puedo hacer gran cosa. Lo mandamos para acá. ¿Vale? Ahora, tenemos este diagramita de aquí. Este. ¿Qué puedo hacer con este diagrama? Fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. Me parece muy bien. Vamos a hacerlo. También podríamos hacer la suma de momentos y fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y primero, porque fue lo que me dijeron. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Positivo hacia arriba.
igual a 0. Entonces, ¿qué obtenemos de sumatoria de fuerzas en Y? R menos T1 Ajá. Más fuerte, por favor. menos T2 igual a 0. ¿Los demás, de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, esto lejos de ayudarme, pues me complicó un poco más porque ahora necesito conocer también R. Entonces, suma de momentos tal vez me sirva un poco más. ¿Recuerdan cómo se hace una sumatoria de momentos? ¿Hola? Suma de momentos. ¿Qué necesito para hacer una suma de momentos? Definir el punto por el que va a rotar, en este caso podríamos poner O en el centro de la polea. Definir un punto donde hacer la sumatoria. ¿Quieren que la sumatoria la hagamos aquí, en el centro de la polea? Y le voy a llamar O. Bueno, pues entonces hacemos sumatoria de momentos en O. Y debemos definir sentido positivo. ¿Cómo ven? ¿Giro horario o giro antihorario? Antihorario. Antihorario. Vamos a ver. Giro antihorario. Vamos a decir que hacia acá va a ser positivo. Todo lo que provoque un giro alrededor de O en dirección antihoraria será positivo. Muy bien. Empezamos con la fuerza R. ¿Qué me pueden decir de la fuerza R? ¿Qué momento provoca en O? Ninguno, porque pasa justo por el punto. La línea de acción de la fuerza pasa por O, ¿verdad? No. Entonces no hay distancia con que calcular un momento. O lo que es lo mismo, sería R por 0. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasó aquí? Bueno, mejor lo vuelvo a apuntar. Qué raro. Eso nada más para que se vea que sí la tomé en cuenta. Ahora, ¿qué momento provoca T1? Positivo. 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 Va a provocar un giro en sentido antihorario. ¿Y cuál es la distancia de T1 a O? X. Y No. casi. Y. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Es donde está la línea de acción de T1. RX. RX. ¿Sí saben dónde les estoy diciendo, verdad? ¿Qué distancia hay de aquí? Sí. Aquí. ¿Verdad? Llamamos...
Ay, caray. Ay, disculpen, me equivoqué de herramienta. A esta distancia, ¿cómo ven si le llamamos así? RT. ¿RP? Sí. T1. Vamos a dejarlo en R porque le batallo mucho en escribir. ¿Sale? Okay. La distancia, ¿le puedo dejar nada más R? ¿Sí me dejan? Sí. Muy bien. Entonces, decíamos que el momento que provoca es positivo o negativo. Positivo. Positivo, le pongo aquí más. Más T1 que multiplica ¿a qué distancia? R. R. ¿Sale? Más T1 por R. Y T2. Menos T2. ¿Qué momento provoca? ¿Positivo o negativo? Negativo. No. ¿Fuerte? Negativo. Negativo. Ajá. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Hay alguien que tenga dudas con los momentos? Noten que esto solo lo voy a hacer en los primeros problemas. Después ustedes van a tener que hacerlo solos. Así que si hay dudas, de una vez. ¿No hay dudas? Entonces aquí le ponemos... ¿Qué negativo? ¿Mande? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué da negativo? Sí. Si ustedes jalan con la fuerza T2 aquí, hacia abajo, ¿hacia dónde tratará de girar la polea? Sentido horario. ¿Horario o antihorario? Sentido horario. En horario, ¿verdad? Y aquí dijimos que el positivo es antihorario. Si trata de hacer girar a la polea en sentido horario, pues entonces es negativo. Bueno, aquí lo digo con la polea, es muy sencillo el ejemplo con la ruedita, ¿verdad? Pero si no hubiera rueditas, simplemente ustedes imagínense que tienen de aquí soportada ¿verdad? Y que le aplican la fuerza T2. Esta palanca, ¿hacia dónde trataría de girar cuando ustedes le jalan hacia acá? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Verdad? Bueno, pues como es horario, aquí para nosotros va a ser negativo porque el antihorario es el positivo. Profe, ¿cree que pudiera ponerle un poquito de suma a Entonces, esa parte? Todavía más. ¿Así? Sí, ya está más que bien, profe. Muchas gracias. Bueno. Igual luego hago la letra más grande en el que sigue. ¿Sale? Entonces, la distancia para T2. ¿Qué distancia hay de T2 a O? R. También, ¿todos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora si se fijan, ya contemplamos todas las fuerzas R, T1, T2. Así que yo digo que esto sea igual a 0. Y bueno, este 0, así que se va. ¿Qué me queda de aquí? De esta ecuación, ¿cuál es la conclusión? Factorizamos R y nos queda, la despejamos al 0 y nos queda T1 menos T2 igual a 0. T1 es igual a T2. T1 menos T2 igual a 0. Y de ahí, T1 a qué es igual? A T2. A T2. Ah, caramba, era lo que me decían hace rato, ¿verdad? Les hubiera hecho caso.
T1 es igual a T2. ¿Y cuánto vale T2? 200 libras. W. 200 libras, ¿verdad? T1 es igual a T2 y esto es igual a 200 libras. Ahora, eso no me lo saqué de la manga. Eso lo calcularon ustedes acá, ¿verdad? En este. Bueno, y de hecho, como la persona jala con la fuerza T1, pues resulta que la persona jala con una fuerza también de 200 libras. ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. Yo sé que el problema es muy sencillo y que todos ustedes se comían las uñas de desesperarse que no les hacía caso, que ustedes ya sabían que la fuerza era de 200 libras. ¿Sale? Pero vuelvo a repetir, quiero ver el procedimiento muy claro con este problema que es fácil de entender, porque luego vendrán problemas no tan claros en donde fallan porque se brincan el procedimiento. Cuando ustedes se saltan pasos en algunos problemas, puede llegar a haber ciertas fallas en concepto. Así que les pido que tengan paciencia y que por favor verifiquen que entienden por qué pongo algunas fuerzas en rojo, por qué puse otras fuerzas en verde, por qué hice los distintos cortes, ¿sale? Tengan eso muy en cuenta, por qué hice las cosas que hice, ¿sale? No solamente es entender lo que se hizo, sino entender por qué se hizo. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, entonces, ¿creen que ustedes podrían hacer estos diagramas de cuerpo libre por su cuenta? Es decir, repetir este problema en lo que hice acá. ¿Sí? Desde cero. Si no, pues les encargo que lo dejen a su conciencia. Bien. De ejemplos van a llenar durante todo el curso, no se preocupen, ¿eh? Ahora, solo en los primeros ejemplos voy a ser tan explícito como esto. Sin embargo, ¿qué creen? Esto fue trabajo de más. Solo es saber hacerlo, pero no siempre vamos a hacer tanto. Vamos a hacer nuestro problema ahora sí como se debe. ¿Sale? Entonces, como ustedes me decían, ustedes ya saben que al ser una cuerda continua, la fuerza de este lado es igual a la fuerza que hay en este otro lado, siempre y cuando la polea no se atore, claro está. Si la polea se atora, ahí sí quién sabe qué esté pasando. Ahora, vamos a resolverlo. Dice, si el peso W de 200, es W de 200 libras, hay que determinar el esfuerzo axial en el cable.
¿Cuál de estos diagramas me sirve para calcular el esfuerzo axial? ¿Este? 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 ¿O este? ¿Con cuál de ellos puedo calcular el esfuerzo en el cable? ¿Con el de la caja? El de la caja. Con el de la caja. Bueno, de hecho es el más directo, ¿verdad? ¿Cuándo me va a servir el del techo? Pues cuando yo quiera calcular la resistencia del techo. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que quieren colgar un costal de box y se cae porque no está bien fijado al techo? Entonces, ahí es donde yo necesitaría ese tipo de análisis. ¿Cuándo voy a necesitar este otro diagrama de acá? Cuando quiera calcular el perno que soporta a la polea. Si yo quiero saber qué perno puede soportar esta polea, necesito este diagrama. Ahorita no lo ocupo, lo borramos. Ahora, para analizar la cuerda, se puede usar cualquiera de estos dos, el de la persona o el del peso. Pero obviamente el más directo fue el del peso. Así que el de la persona lo mandamos a volar. Eso sí, y solo si sabemos que ambos lados de la cuerda están a la misma tensión, cabe aclarar. ¿Sí? Si sabemos que están a la misma tensión, con este nos basta. Entonces, queremos calcular el esfuerzo sigma. Vamos a ver, sigma, esfuerzo axial, esfuerzo normal axial, sigma. ¿Cuál es la fórmula? P sobre A0. Bueno, vamos a ponerle aquí P sobre A. Ahora, mucho cuidado con estas fórmulas. Recuerdan que hace rato puse a la persona y le puse una fuerza a la persona, una fuerza P, ¿no? Bueno, esta es una fórmula genérica, no van a sustituir cualquier que vean aquí. Aquí lo que se pone es la fuerza en el interior del material. En este caso, no voy a poner P. ¿Cuál es la fuerza en el interior del material? W. 200. A ver, no. El nombre de la fuerza. Ah, El nombre de la W. fuerza que está en el interior de la cuerda. T2. A ver, otra vez, ese último. T2. T2, ¿sí? Una vez más les repito, verifiquen que entendieron porque unas fuerzas las puse en verde y otras en rojo. ¿Sale? ¿Qué fuerza debo de utilizar en la fórmula? ¿La verde o la roja? La roja. La roja, siempre la del corte. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a poner la fuerza T2. Y aquí abajo, ¿qué vamos a poner? Pues el área. Ahora, ¿cómo calculamos el área de la cuerda? Si me dicen que la cuerda tiene un diámetro de 1/8 de pulgada. ¿Y 4 sobre pi al cuadrado? A ver, aquí va a ser arriba T2, ¿cierto? Y abajo va a ser pi sobre 4. Pi cuartos por 1 Por el diámetro al cuadrado. A ver, déjenme ver. Dicen que es metro al cuadrado. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a sustituir. ¿Cuánto vale T2? Ahora sí. 200. Ajá, 200 libras.
Acá ponemos pi sobre 4. Yo sé que ustedes querían poner el 4 en la parte de arriba. También se puede, ¿eh? Pero denme chance. Aquí le ponemos el diámetro. ¿Cuánto le pongo de diámetro? Un octavo De pulgada de pulgada. al cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Ahí ese octavo se ve muy feo. Y ahora se ve peor. Listo. Entonces, si se fijan, esto queda como libra sobre pulgada cuadrada. Lo que nosotros llamamos PSI. ¿Cuánto les da su calculadora? 16.297.47. 16.297. Sí, punto 47. Bueno, yo le voy a poner 0.5 porque ya no cabe. ¿Y cuál es el resultado del problemario? Ah, miren, el resultado dice 16.30 KSI. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Está bien con el redondeo, ¿verdad? Sí. 16.30 KSI. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? El problema en realidad era muy simple, ¿verdad? Era solo esto. Todo lo demás fue para hacer tiempo en clase. Y espero que tengan siempre en cuenta eso de las fuerzas que puse en verde, de las fuerzas que puse en rojo. ¿Sale? Bueno, ¿qué les parece si resolvemos este mismo problema en Moodle? ¿Ya entraron a Moodle? ¿No vamos a resolver el inciso B o así se queda ese? El inciso B me da flojera. Bueno, en un momento lo resolvemos, pero solo porque están insistiendo mucho, ¿eh? Vamos a ver. Ejemplo 1. Ah, aquí dice que ya lo han intentado. Mejor ejercicio 2. El ejemplo 1 ya lo Ejercicio hicimos 1, ayer, ¿verdad? ¿no? También. Sí, ese es el Ajá. que, bueno, el que se parece al de hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitarían ustedes para resolver este, donde dice que el peso es de 433 y que el diámetro es de 0.904? Hacer los cortes. Pues aplicarían lo mismo, ¿no? Nada más aquí en lugar de ser 200 libras, ¿qué sería? 2.35, 2.45. Sería 433, ¿no? ¿Ven que aquí dice W? Y acá dice W, ¿verdad? En lugar de ser 200 sería 433. Y el diámetro ya no dice un octavo. Ahora dice 0.904. Tendría que poner aquí. Entre pi sobre 4 por ¿cuánto?
Recuerden que esto está en libras, que esto está en pulgadas. ¿Sale? Por lo tanto, el esfuerzo me va a quedar en PSI. PSI. Y bueno, ¿cuánto me daría esto? 674.6. Bueno, entonces aquí le ponemos 674.6 PSI. Miren, nos la sacamos bien. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿por qué no hice el inciso B de aquí? Pues porque nada más es que ustedes cambien datos y lo vuelvan a hacer, similar a en el Moodle. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver el diagrama de cuerpo libre del problema que sigue, del 1.3. Sí, tengo esta lámpara de aquí. Dice que la lámpara pesa 8 kilos y que los cables no deben exceder 50 megapascales. Bueno, independientemente del problema, vamos a hacerle cortes de sección aquí a los cables para saber qué está pasando con ellos. Muy bien. ¿Sí terminaron el anterior? ¿Ya estamos listos con el problema 1.3? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el corte. ¿Qué les parece si, al igual que en el anterior, yo corto los cables aquí? Corto ambos cables, el de la izquierda y el de la derecha. ¿Sí? Y también voy a cortar el cable aquí. ¿Cómo ven? ¿Sí me siguen? Sí. Sí, profe. Ah, muy bien. ¿Están Sí, copiando profe. la figura o están haciendo algo que involucre que me detenga? Si es así, necesitan avisarme, ¿eh? Avísenme, profe, espérese, estamos copiando, estamos dibujando, estamos calculando, qué sé yo. Pero tienen que avisarme, tenemos que interactuar para que estemos en la misma sintonía. Entonces, ¿ya estamos listos? ¿Todavía no? Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, profe, ya. Ah, ya estamos listos. Muy bien. Entonces, voy a cortar aquí y voy a separar el techo de las cuerdas. ¿Sale? Voy a cortar acá y voy a separar la lámpara de las cuerdas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. Entonces, este diagrama de arriba, este corte de arriba, me sirve únicamente si quiero calcular lo que soporta el techo. ¿Sale?
Si quiero calcular lo que soporta el techo, me sirve este diagrama. Nuestro problema, ¿me preguntan algo del techo? No. Bueno, pues entonces este diagrama no me sirve. Ya no voy a perder tiempo con diagramas que no me van a dar provecho. Así que lo elimino. ¿Alguien tiene su micro prendido y no está hablando? Ah, gracias. Muy bien. Aquí hay un Mauricio GL que tiene dudas. ¿No sirve el micrófono? Ajá. Bueno, les voy a encargar que traten de, pues, de actualizar algunos componentes de su compu. Si les falla el micrófono, conseguirse un micrófono, cosas así. ¿Cuál es la duda? Bien. Entonces, los demás, ¿ya estamos listos para este diagrama? Sí. Sí, profe. Bueno, estos dos diagramas me van a servir ambos, ¿sale? ¿Por qué me van a servir ambos? Porque no pasa lo mismo en las cuerdas AB que en la cuerda BC, ¿sí? Son diferentes las cargas que hay en las cuerdas. Por eso necesito los dos diagramas que están aquí, para analizar con este, el de la izquierda, lo que pasa en AB, y con el de la derecha, para analizar lo que pasa en la cuerda BC. Muy bien. Entonces, al igual que en el problema anterior, si yo hice un corte aquí, aquí va a aparecer una fuerza interna. ¿Qué nombre quieren ponerle a esa fuerza interna? L de lámpara. L de lámpara. Bueno, no. Recuerden que no es lo mismo la fuerza de la lámpara que la fuerza interna del material. ¿Sale? Pero les voy a ayudar. Yo le voy a poner el nombre y ustedes me dicen si es lógico. ¿Ya vieron cómo se llama la fuerza? FBC. FBC. ¿Por qué le puse así? Porque así estoy indicando que es la fuerza en el interior de la cuerda BC. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Sí nos convence? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Ahora, en el diagrama que está acá a la izquierda, ¿cómo se llama esta fuerza entonces? Igual. FBC. Igual, ¿verdad? Es la misma. Esta es FBC. Recuerden, son fuerzas internas. No le pongan L de lámpara. Ahora, cuando corté esta cuerda, aparece una fuerza interna. FAB. Y yo sé lo que van a decir. Me van a decir que se llame FAB, ¿verdad? Pero no, le voy a poner que se llama F1. ¿Sale?
Y a esta de acá le voy a poner que se llama F2. ¿Cómo ven? ¿Estamos o no estamos? Sí. Sí, profe. Bueno. La pregunta es por qué en nuestro ejemplo aquí le pusieron que el tramo de la izquierda se llama AB y el tramo de la derecha también se llama AB. ¿Por qué piensan ustedes que hicieron eso? Porque es la misma distancia. Porque la misma distancia y la misma distancia. inclinación. La misma inclinación, puede La ser. misma inclinación. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con F1 y F2? ¿Se van a igualar? ¿O... ¿Tendrían que ser iguales? Sí. ¿Sí? ¿Es Sí. eso? Bueno, entonces, si quieren calcular el esfuerzo en el interior del material de la cuerda BC, tienen que usar la fuerza FBC. Si quieren calcular el esfuerzo en estas cuerdas, tienen que usar la fuerza F1, que va a ser igual a F2. Bueno, ahora, de este lado no hay fuerzas externas que poner, porque solo están las cuerdas. Pero de este lado tengo una lámpara. ¿Cuál es la fuerza externa que ejerce la lámpara? FBC hacia abajo. ¿FC hacia abajo? No. Cierto. No, el peso de la lámpara. W. El peso de la lámpara, exacto. ¿Sí? Y ahora se puede ser L de lámpara. No. Le voy a poner W. como los gringos, W. O si quieren, MG. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir que con esto de los nombres, sí hay que ser creativos, pero no hay que ser demasiado creativos. Si ustedes saben que la fuerza la ocasiona el peso de la lámpara, no le pongan L de lámpara porque entonces se pierde la conexión del concepto. ¿Sale? Entonces, tengan en cuenta que si es el peso de la lámpara, pues hay que ponerle OW o MG. ¿Sale? O le pueden poner W de lámpara. Bueno, todavía. Muy bien. Ahora, ¿cuánto pesa la lámpara? $8 kilos. 8 kilos. ¿Eso en qué sistema está? Internacional. Internacional. No. Sistema internacional son Newton. Métrico. Está en el inglés. ¿Sí o no? Sistema inglés. Métrico. En inglés son libras. Métrico. Sistema métrico es solamente para los metros. ¿Sí? Es de masa. Está en masa. ¿Está en masa? Cantidad de Ah, masa. caray. En cantidad A de ver, masa. si no es indiscreción para la concurrencia, ¿cuánto pesan ustedes en Newton? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién sabe cuánto pesa en Newton? Diga Como yo. 900. 900 Como 900. Ah, caray. A ver, y si les digo cuánto pesan en kilos, ¿sí se lo saben? ¿En kilos sí se lo saben? Sí. ¿En qué es más fácil que se lo sepan? ¿En kilos o en Newton? En kilos. En kilos. Bueno, eso es porque ustedes usan un sistema que se llama sistema técnico. ¿Sí? Que tal vez en la secundaria les enseñaron que era el sistema MKS, ¿no? Bueno, hay que pasar esos 8 kilos de peso a Newton. No están en sistema internacional porque son kilos. Hay que calcular a cuántos Newton equivale eso
y entonces usarlo. 78.45. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el esfuerzo en el cable BC? Esfuerzo en el cable BC, ¿a qué será igual? Pues. Igual a la fuerza por el área. ¿Cuál fuerza? W ¿Cómo se sobre el llama? área. ¿Cómo se W. llama la fuerza? Bueno, FBC. FBC, muy bien. No es W, ¿eh? Recuerden lo que les dije de las fuerzas internas. Se tiene que llamar FBC. ¿Y es el área de cuál cable? del BC. Del BC. Cable BC. ¿Vale? Ahora, ¿cómo voy a calcular el esfuerzo en el cable A? ¿Qué fuerza voy a usar? ¿También FBC? FBC es del cable BC. ¿Sí? Es esta. F1. F1, muy bien. O F2. Ajá. F1 o F2. Ahora, a ustedes les va a quedar de tarea demostrar que F1 es igual a F2. ¿Sale? F1, ¿sobre el área de quién? De la cuerda AB. Sobre el área del cable AB. Porque en un caso dado podría ser que los cables fueran de distinto diámetro. ¿Sale? En este caso los cables son todos iguales. Así que es la misma área, pero sí quiero que distingan que podría llegar a ser diferente. Muy bien. Entonces, de tarea, ustedes lo terminan y si hay dudas me preguntan en la siguiente clase. ¿Queda claro? Sí, profe. Por cierto, este es el problema 1.3 y yo digamos que ya lo estoy dando por terminado porque sí les va a salir, ¿verdad? ¿Qué creen? Ya pueden ir empezando sus tareas 1.4 y 1.5. ¿Sale? Sí, profe. Entonces serían para mañana, profe. No, las pueden ir empezando, dije. No tienen fecha límite todavía. Pero sí Ok. váyanlas haciendo. Digamos que ustedes van a acabar este y si hay dudas me preguntan la siguiente. Profe, yo tengo una duda, ¿Qué será? pero es en Moodle. En Moodle, ¿qué será? Ajá. Al momento de realizar un ejercicio y ya que lo tenemos bien, es en continuar, ¿verdad? Abajo. Le dan en siguiente. ¿Están viendo Ajá, aquí mi pantalla? Le dan en siguiente y luego le dan en enviar todo y terminar. Ok. ¿Sale? Sí, ¿Sí vieron lo que hice, verdad? Muchas gracias. Listo. Sí. Ajá. Igual con las tareas. Recuerden, si una tarea no le dan enviar, no se las puedo calificar, ¿eh? Las tareas hay que darle en enviar para que yo las pueda calificar. No las vayan a dejar inconclusas. De hecho, las pueden dejar inconclusas. Pueden hacer un problema hoy y a lo mejor el otro problema lo hacen mañana o dentro de 2 horas. Pero si no le dan enviar y terminar, no puedo yo calificarles. Me estaba acordando, ¿cómo vamos con esto de del correo institucional en Teams?
Pues yo, por ejemplo, sigo con el provisional. No he recibido un correo para el que era... Ajá. Pero el provisional ya puedes entrar Ya. con el provisional. Sí. Ahí estuve y todo ya en otras clases. Bueno, la idea es que en mi clase puedan entrar, en la mía. Sí. Verifiquen que puedan entrar en mi clase. Ahora, si cambiaron a un correo definitivo, mándenmelo para actualizarlos en Teams. ¿Sale? Pero no puedo yo empezar a probar Teams hasta que no lo tengamos todos. ¿Sale? Entonces, si alguien tiene problemas o si cambió de correo, mándeme de nuevo su correo para actualizarlo en Teams y poder verificarlo más adelante. Si alguien ya ingresó, no es necesario que me avises. Avísenme los que no pueden o los que cambiaron de correo. ¿Sale? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Profe, Dígame. Teníamos una duda, pero ya no es de la clase. Ya ve que usted nos había dicho